podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Muy buena noticia a la justicia colombiana. Tenemos ya una ley estatutaria de jurisdicción agraria para que por fin, después de tantos años, los litigios de la ruralidad se puedan resolver con justicia. Así celebró el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que la Cámara de Representantes, en un inusual acto de consenso, aprobó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria en su cuarto y último debate. Y no es para menos, este es un avance importante en el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, porque crea mecanismos para resolver los conflictos de tierras en Colombia. Pero no todo pueden ser buenas noticias. La ley ordinaria que le va a dar las funciones a la jurisdicción agraria aún se encuentra en la Comisión Primera del Senado y tiene que ser discutida antes del 20 de junio, si no, el proyecto se hunde. Los días para evitar su archivo están contados. Yo, Valentina García, hoy analizaré cómo esta ley puede transformar al campo colombiano y cuáles son los desafíos que enfrenta. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Valentina García, analista de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy analizaremos qué implica la aprobación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, el paso en el Congreso que necesita la ley ordinaria para que esta ley estatutaria funcione y los mitos alrededor del tema de la jurisdicción agraria. Valentina, bienvenida nuevamente a Podcast. Hola Catalina, muchas gracias por abrirme tus micrófonos de nuevo. Valentina, la noche del 4 de junio, en plenaria de Cámara de Representantes, como tú bien lo anunciaste, se aprobó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es la jurisdicción agraria y por qué esto es importante? Bueno, la jurisdicción agraria es una justicia especializada. Lo que hace es que resuelve los conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra de manera eficiente y justa, considerando las necesidades específicas de las comunidades rurales y de los campesinos. A la pregunta de por qué es importante, esta se responde porque la tierra es una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, y eso se reconoce en el acuerdo de paz que se firmó en el 2016. Es por eso que fue parte del primer punto. Ahí se acordó la necesidad de contar con mecanismos idóneos para la solución de conflictos agrarios. Es por esto que se creó mediante un acto legislativo la jurisdicción agraria el 24 de julio del 2023, modificando la Constitución para incluirla junto a otras instituciones importantes como la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Fiscalía. Este acto legislativo también exigió al Consejo Superior de la Judicatura crear tribunales y juzgados agrarios en el segundo semestre del 2023. Además, también ordenó al Congreso tramitar una ley que establezca la estructura y el funcionamiento y las competencias de la jurisdicción agraria y rural. El objetivo es proteger los derechos de los campesinos y las comunidades étnicas, además de garantizar que tengan acceso a la justicia. Sin embargo, ha habido desafíos para poner en marcha esta jurisdicción. La ley estatutaria fue aprobada, pero aún falta la aprobación del proyecto de ley que le dará las funciones a la jurisdicción agraria. Básicamente se ordenó la creación de tribunales y juzgados agrarios sin que se aprobaran las leyes que definirán cómo van a operar realmente estos juzgados. Entonces, la entrada en funcionamiento del Tribunal Agrario y Rural de Tunja y otros juzgados ha tenido que ser aplazada. Así que hasta que esas leyes sean aprobadas, estos tribunales no pueden empezar a trabajar. Ya conociendo este contexto, ahora sí vámonos para la minucia del asunto. ¿Qué aspectos claves establece esta ley estatutaria que se aprobó y qué significa en la práctica? Recordemos que la ley estatutaria se aprobó en plenaria y este sería su último debate, pero aún hace falta la conciliación que debe ser antes del 20 de junio y ahí pasaría a sanción presidencial. Esta ley estatutaria integra a la justicia agraria y rural a la rama judicial, esto para garantizar ese acceso a la justicia de las comunidades rurales, campesinas y étnicas que expliqué anteriormente. Entonces, hay una jurisdicción ordinaria de lo contencioso administrativo, constitucional, de paz y ahora agraria. Lo aprobado en la Cámara también dice que los órganos que serán parte de esta jurisdicción son la Sala Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y también los tribunales y jueces agrarios y rurales de restitución de tierras. Mejor dicho, gente especializada en temas agrarios.
Esto es importante porque permitirá manejar los casos con más conocimiento y sensibilidad hacia las necesidades del campo. Sin embargo, como te dije, la ley ordinaria que define el funcionamiento y las competencias de la jurisdicción está estancada en su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Esta ley es crucial porque establece los requisitos para presentar una demanda agraria, los poderes y los asuntos que conocerán los jueces y tribunales agrarios. Si no pasa antes del 20 de junio, este proyecto de ley, fundamental para finalmente poner en marcha la jurisdicción agraria pactada en el Acuerdo de Paz del 2016, se hundiría. No hace mucho el presidente Petro denunció que, entre otras, había un bloqueo en el Senado y advirtió que haría una denuncia ante las Naciones Unidas de que el Estado colombiano no está dispuesto a cumplir con el Acuerdo de Paz. Pero hasta ahora no se ha logrado un consenso en la Comisión Primera. La Corte Suprema le hizo algunos comentarios y recomendaciones a la ley ordinaria, y la oposición se agarró de esto para enfocarse en esas recomendaciones y no en avanzar en el debate. Esto hace improbable que la ley ordinaria avance antes del fin del periodo legislativo. Valentina, ya para ir terminando, hablemos de las reacciones que ha generado esta jurisdicción, tanto antes de que se aprobara como ahora que fue aprobada. ¿Cuáles han sido esas principales críticas a la jurisdicción agraria o los temores que ha despertado? Pues algunas críticas han surgido por temores sobre el proyecto de ley del gobierno. Por ejemplo, la senadora de oposición, Paloma Valencia, ha denunciado que podría crear un, entre comillas, modelo de expropiación, lo cual ha generado mucha preocupación. ¿Eso es cierto? Según el ministro de Justicia, no. Osuna asegura que los nuevos jueces y mecanismos resolverán los conflictos aplicando las leyes actuales sobre la propiedad de la tierra, sin cambiar las reglas sobre cómo se asignan los derechos de propiedad. Y la jurisdicción agraria tampoco incentiva la invasión de tierras. Los proyectos de ley que pasó el gobierno son para regular la jurisdicción y para que los jueces agrarios sean los encargados de resolver los conflictos y las disputas sobre la tierra. No les da poderes excesivos. No podrán fallar sin las prácticas de pruebas ni despojar a otros jueces del trámite de sus procesos. Los jueces agrarios conocerán los asuntos relacionados con los predios rurales y las actividades agrícolas y trabajarán conforme a la normativa. La reciente aprobación de la ley estatutaria en la plenaria de la Cámara de Representantes es un paso importante. Vemos a un Congreso que no se opone a toda la agenda legislativa del gobierno y que, pese a escándalos como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, no se puede subestimar el margen de acción que el gobierno todavía tiene para sacar adelante sus iniciativas en el legislativo. Al gobierno le tocará aprovechar los últimos días del periodo legislativo para pasar la ley ordinaria a la plenaria del Senado. De lo contrario, la jurisdicción va a quedar coja sin los mecanismos para la resolución de conflictos de tierras en Colombia. Este proyecto tiene como finalidad proteger la propiedad. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Daniel Poveda y Catalina Bobadilla en la investigación y creación del guión. Edición y arte por Paula Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.